Empezaremos leyendo en Carta a Filemón, versículos del 15 al 25. Dice así: porque tal vez por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieras por completo para siempre. No ya como siervo, sino más que siervo, como hermano amado, especialmente para mí y cuanto más para ti, así en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, acógelo como a mí mismo. Y si en algo te perjudicó te debe, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes, sí, hermano, que yo me beneficie de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Mesías. Te he escrito persuadido de su obediencia, sabiendo que también harás más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, porque espero que por medio de vuestras oraciones os seré devuelto. Te saludo, Epafra, mi compañero de prisión, por Jesús el Mesías. Y Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesús el Mesías sea con vuestros espíritus. Veamos hoy primero el ministerio de Pablo y junto a ello el amor caritas de Pablo. Conocemos a Onésimo desde que era sirviente de Filemón, hasta que, conociendo a Pablo en Roma, se convirtió en un sirviente de Dios. Una vez Onésimo estuvo con Pablo. Este le acompañó en su camino, hasta que Pablo retornó a Onésimo, a Filemón, para que pudiera pedir el perdón por su pasado. Estamos hablando de una época que la vida o la muerte de un siervo depende de su mismo dueño. El retorno de un siervo ladrón y fugitivo solo tenía un destino: la muerte del siervo. En una época penosa para los sirvientes, Pablo escribe a Filemón, rogando por su perdón. Recordemos el versículo 10 de la carta, dice así: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en las prisiones. La carta a Filemón, que hemos estudiado estas últimas semanas, es la carta de Pablo a Filemón, una carta llena de amor y ruego, una carta que muestra el amor caritas de Pablo a Onésimo. Volvamos a ver el versículo 20 de la carta, dice así: sí, hermano, que yo me beneficie de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Mesías. Aquí vemos el ruego de Pablo a Filemón. Es la súplica de Pablo para el conseguir el perdón de Filemón sobre Onésimo, un perdón dentro del amor de Dios. Es una súplica de Pablo, agradeciendo lo que recibió en el pasado y agradeciendo lo que espera de Filemón. Aquí recordaremos el versículo 7 de la carta, dice así: porque tuvimos mucho gozo
consolación en tu amor, pues por medio de ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ya había recibido Pablo buenas respuestas y amor, caritas de Filemón, en ocasiones anteriores con temas de Colosas. Así que él ya antes de recibir le mostraba el agradecimiento por el perdón de Onésimo, sabiendo que acabaría perdonando a su siervo. Leemos otra vez el versículo 21 de la carta. Dice así: te he escrito, persuadido de su obediencia, sabiendo que también harás más de lo que digo. Es una confesión de Pablo a Filemón. Le agradece una y otra vez todo aquello que Filemón había hecho en el pasado, que siempre había sido más de lo que se le había pedido. Pablo sabe que Filemón siempre le da más y todo lo que él mismo pueda ofrecer. Volvamos a ver el versículo 22, dice así: y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, porque espero que por medio de vuestras oraciones os seré devuelto. Vemos las ganas que tiene Pablo de volver a Filemón. Pablo muestra sus ganas de volverlo en primera persona y escuchar su testimonio de haber recibido el amor de Dios, el amor ágape, y haber perdido compartir y repartir el amor caritas con los demás. Pablo desea que Filemón ore con él para que este encuentro sea lo antes posible y puedan volver a compartir. De los versículos del 23 al 25, Pablo da sus saludos. Como todas las cartas de Pablo, la carta a Filemón también empieza y acaba con saludos. En estos últimos saludos de despedida, vemos a 5 personajes. Estos 5 son los acompañantes y cooperadores de Pablo en su ministerio. Estos 5 son los que ayudaron a Pablo a obtener buenos resultados en sus misiones. Son aquellos que contribuyeron a que Pablo fuese el Pablo que conocemos. Gracias al trabajo de estos colaboradores, Pablo llega a ser el más grande ministro de la evangelización. En las cosas de Dios no se necesitan ni héroes ni individualistas, que individualismo no debemos confundirlo con las decisiones personales sobre la fe que cada uno debe afrontar. El Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros fuerza y valentía para poder afrontar todo aquello que no es de Dios. La fe de cada uno depende de uno mismo. El arrepentimiento también depende de uno mismo. Nadie puede ser arrepentido o perdonado a través de otro. Cada persona
llega a Dios mediante diferentes experiencias. El camino no es el mismo para todos. Cada uno tiene su propio y durante este camino uno solo puede ser acompañado por el Espíritu Santo. Una vez llegamos a Dios, ya no somos uno solo. Una vez llegamos a Dios, formamos parte de la familia de Dios. Somos hermanos de nuestros hermanos. Una vez empezamos la vida en Dios, nunca estamos solos. Esta vida en comunión con los hermanos en Dios la recordamos y vivimos durante la celebración de la Santa Cena. Mientras celebramos a Santa Cena, podemos vivir y experimentar estar en un mismo cuerpo. El cuerpo lo formamos todos nosotros y la cabeza de este es nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia le llamamos Iglesia Católica. Pero, atención, la iglesia que tiene como centro el Vaticano es la Iglesia de Roma. Dividimos en dos grupos el término iglesia, la iglesia que se ve y la iglesia que no se ve. La iglesia que se ve son las congregaciones. En esta iglesia hay creyentes y no creyentes. La iglesia que no se ve es aquella iglesia que tiene como cuerpo a sus fieles e hijos de Dios y como cabeza a Jesucristo. Esta es la definición de Iglesia Católica. Pero la Iglesia Romana se aplicó a sí mismo este calificativo para titularse y denominarse como la iglesia más grande. El término católico o católica tiene un significado de universal. La verdadera iglesia católica es aquella iglesia universal que tiene como cuerpo a los hijos de Dios y como cabeza a Jesucristo. En un próximo culto profundizaremos este estudio importantísimo. Recordemos que no debemos confundir qué es la verdadera Iglesia Católica Universal y cómo se denomina ella misma la Iglesia de Roma hoy en día. Seguiremos con el estudio de hoy. Leemos 1 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 11. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 11. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 11, dice así: Pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Sabéis que cuando erais paganos, erais conducidos como extraviados entre los ídolos mudos. Por lo cual os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios
llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que efectúa todas las cosas en todo, en el mismo. Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno por el Espíritu le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el único Espíritu, a otro operaciones milagrosas, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, a otro distintas lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. En estos versículos nos dicen que recibimos cada uno un don diferente para poder llegar a ser entre todos un gran equipo con todos los dones. Repetimos, en estos versículos nos dicen que recibimos cada uno un don diferente para poder llegar a ser entre todos un gran equipo con todos los dones. Un equipo que no le falta de nada y que cada uno de los miembros es dispensable. Estos dones son dados por Dios solamente para el bien y mantenimiento de la Iglesia. Estos dones no pueden ser utilizados por el beneficio de uno mismo y apartados de la Iglesia. Repetimos, estos dones son dados por Dios solamente para el bien y mantenimiento de la Iglesia. Estos dones no pueden ser utilizados por el beneficio de uno mismo y apartados de la Iglesia. Continuemos leyendo en el versículo 12 hasta el 27. Dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mesías. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no depende del cuerpo, no por eso deja de ser el cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojos, ¿dónde estaría la oreja? Si todo fuera oreja, ¿dónde estaría la nariz? Pero el caso es que Dios ha colocado a cada uno de los miembros
en el cuerpo como Él quiso. Y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y ahora, los miembros a la verdad son muchos, pero el cuerpo es uno solo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos cubrimos de mayor honor, y nuestras partes íntimas son tratadas con mayor decoro. El contrario, nuestras partes más decorosas no tienen necesidad. Así Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que más le faltaba, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros comparten el mismo padecimiento. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se regocijan. Y vosotros sois el cuerpo del Mesías, y miembros cada uno en parte. Estos versículos nos describen la diversidad dentro de la Iglesia. Vemos los ejemplos con partes anatómicas para que pueda ser más sencillo de entender. Podemos resumir estos versículos en pocas palabras. Las cosas de Dios nunca se pueden hacer individualmente. Las cosas de Dios, las obras de Dios nunca se pueden hacer individualmente. Es decir, todos los miembros de la Iglesia son necesarios para estas tareas, sobre todo en la evangelización. Pablo es un gran ejemplo. Durante toda la vida, a Pablo siempre le vemos acompañado. Pablo enseñó a la iglesia de Corintios la importancia de trabajar en equipo, ya que no conocían su importancia, y eso los llevó a un gran desorden y caos. Vemos en Corintios capítulo 3, versículos 3 y 4. Primera Corintios capítulo 3, versículos 3 y 4 dice así: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, no sois carnales y andáis como humanos. Porque cuando alguno dice, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo de Apolos, ¿no sois humanos? La iglesia de Corintios la conocemos como una de las iglesias con más dones de Dios de la historia. Pero esta iglesia, bendecida con tantos dones, acabó dividiéndose en grupos y estos peleados unos con los otros.
La iglesia Corintios la conocemos como una de las iglesias con más dones de Dios de la historia. Pero esta iglesia, bendecida con tantos dones, acabó dividiéndose en grupos y estos peleando unos con los otros. Pablo les recordó que aunque fueran una iglesia bendecida con tantos dones, la importancia que le daban a las cosas terrenales y el poder que le daban el egoísmo individual eran los principales motivos de sus conflictos internos. Pablo, repetimos, les recordó que aunque fueran una iglesia bendecida con tantos dones, la importancia que le daban a las cosas terrenales y el poder que le daban al egoísmo individual eran los principales motivos de sus conflictos internos. Teniendo en cuenta este ejemplo, nosotros debemos tener siempre presente lo que no debemos permitir en nuestras iglesias. Debemos ser conscientes que incluso siendo bendecidos por Dios, los males terrenales y la inmadurez de los humanos pueden dar guerra contra los principios de una buena iglesia. En el versículo 12 del primer capítulo de 1 Corintios dice así: y quiero decir esto, que cada uno de vosotros dice: yo ciertamente soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo del Mesías. Ellos mismos se dividen, aun siendo del mismo grupo, pero aquellos que dicen ser amigos de todos o amigos de ninguno son peores. Veamos qué dice Pablo en el 1 Corintios capítulo 3, versículo del 5 al 9. Primera Corintios capítulo 3, versículo del 5 al 9. Primera Corintios capítulo 3, versículo del 5 al 9, dice así: ¿qué pues es Apolo? ¿Y qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales creísteis, y eso según dio el Señor a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que está dando el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una sola cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. No hay grupos en los ojos de Dios. Todos ellos son herramientas para un mismo fin. Estas herramientas no pueden ni ser separadas, ni se le puede dar más importancia a una que a la otra. Como hemos dicho antes,
No hacen falta ni héroes ni individualismo. Lo más importante es cómo se trabaja en equipo para un mismo fin. Pablo siempre nos enseña la importancia de este equipo. Nosotros somos estas herramientas de Dios que debemos trabajar todos juntos en equipo. Repetimos, Pablo siempre nos enseña la importancia de este equipo. Nosotros somos estas herramientas de Dios que debemos trabajar todos juntos en equipo. Por hoy vamos a dejar el estudio aquí. Seguimos si Dios quiere. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.